Hay algo particular en quedarse dormido con una serie que uno ya conoce de memoria. No hace falta seguir la trama ni retener cada nombre, porque la historia ya vive en algún lugar de la mente, y basta con dejarla pasar. Las voces resultan familiares antes de que digan nada. Uno reconoce el bosque de pinos de Oregón, la cabaña de madera vieja, el zumbido de las máquinas de la tienda de regalos, y todo eso llega suavizado, como visto a través de agua. En ese estado, a medio camino entre la vigilia y el sueño, cuando los ojos ya pesan y la habitación se vuelve tibia, no se necesita a Deeper Pines encontrando aquel árbol de metal hueco en el bosque, ni el diario lleno de anotaciones sobre criaturas imposibles. Basta con saber que están ahí, esperando, mientras la respiración se hace más lenta. Eso es lo que ofrece esta serie a esta hora de la noche. Detrás de sus dibujos y sus misterios hay algo ordenado y cálido, un verano en una cabaña que Alex Hirsch construyó a partir de los suyos propios, y por eso funciona tan bien para acompañar el descanso. Esta noche vamos a recorrer, con calma y sin prisa, la historia de cada personaje de Gravity Falls. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan y qué esconden? Contado despacio, para que puedas seguirlos si te quedas despierto y soltarlo sin perder nada si te dejas llevar por el sueño. Bienvenido a Cabaña Nocturna, el lugar donde las historias se cuentan en voz baja para acompañarte hasta que te duermas. Apaga la luz si aún no lo has hecho. Busca la postura en la que tu cuerpo por fin se afloja, deja que la almohada sostenga el peso de la cabeza y suelta los hombros. No hay nada que recordar y nada que resolver esta noche. Solo tienes que respirar, escuchar y dejar que la voz te lleve. Piensa en lo que significa querer crecer antes de tiempo. Deeper Pines llega a Gravity Falls como un niño de 12 años que no soporta ser tratado como un niño. Y la serie, más que arruinarlo, lo observa con paciencia mientras aprende a convertir esa ansiedad en algo parecido a la disciplina. Es fácil leer en Deeper a un personaje que quiere crecer demasiado rápido, que desea con desesperación el respeto de todos los que lo rodean, en particular de cualquiera que sea mayor que él, porque sencillamente no quiere ser un niño. Ese es el punto de partida. No un chico roto, sino un chico incompleto, en tránsito, que todavía no sabe que la validación que persigue afuera solo tendrá valor cuando deje de necesitarla. Conviene recordar de dónde viene este personaje antes de seguir su recorrido dentro de la historia. Hirsch construyó a Deeper, y también a Mabel, a partir de sí mismo y de su hermana gemela en la vida real, Ariel Hirsch, apoyándose en los veranos de la infancia que ambos pasaron en la cabaña de su tía abuela. Hay algo tierno incluso en el origen del apodo. El nombre viene de una marca de nacimiento con forma de osa mayor sobre la frente del chico, y la idea, según ha contado Hirsch, surgió de un compañero de instituto cuyo acné en el rostro él solía trazar mentalmente como constelaciones, una de las cuales formaba una osa mayor perfecta. Guarda esa imagen, porque dice mucho sobre la naturaleza de Deeper. Es un niño que carga en la cara, literalmente, un mapa que otros interpretan. Su historia será aprender a leer los mapas, por sí mismo, en lugar de esperar a que alguien mayor le diga qué significan. El primer hito de esa historia ocurre en el bosque, en el primer episodio de la primera temporada. Deeper encuentra un árbol metálico y hueco escondido entre los árboles reales, y dentro descubre un dispositivo electrónico con un cable cortado. No huye, no llama a un adulto. Acciona los interruptores del aparato, uno tras otro, y con ese gesto pequeño y decidido, dispara una trampilla que revela un diario lleno de anotaciones sobre las criaturas de Gravity Falls. Piensa en lo que ese momento establece. La curiosidad de Deeper no es pasiva. Es alguien que toca, que prueba, que se atreve a mover la palanca sin saber qué desatará. El diario será el objeto que organice todo su verano, y no es casualidad que lo encuentre él y no otro. Es la primera vez que el mundo lo trata como a un investigador, y él responde a ese trato con una seriedad que ningún adulto le había pedido. Pero la ansiedad de la que hablaba Hirsch no desaparece por haber encontrado un misterio. Se manifiesta enseguida, y no en la forma de teorías oscuras, sino en el terreno mucho más humano del deseo de agradar. En el quinto capítulo de la primera temporada, Deeper intenta impresionar a Wendy comportándose como si fuera mayor de lo que es, y ese fingimiento
consigue que lo inviten a unirse a un grupo de adolescentes mayores que investigan una tienda de conveniencia abandonada, posiblemente embrujada. Fíjate en la mecánica exacta de la escena. El chico no miente sobre lo que sabe del pueblo, miente sobre su edad, sobre su lugar, quiere el respeto de los mayores, tal como lo describía su creador, y está dispuesto a disfrazarse para conseguirlo. Es un Dipper todavía inmaduro, que confunde la aceptación de los adolescentes con la prueba de que ya ha crecido. La madurez real, la que llegará más tarde, consistirá precisamente en dejar de necesitar ese disfraz. Hay un tercer momento, ya en la segunda temporada, que muestra el lado costoso de su impulso. En el cuarto episodio, la obsesión de Dipper por descubrir más secretos del diario, esa misma curiosidad que en el bosque parecía una virtud, provoca un desastre sobrenatural que arruina la ópera rock de títeres de calcetín que Mabel había montado para impresionar a un titiritero local. Y aquí es donde la serie hace algo honesto con su protagonista. El motor que lo hace admirable, su necesidad de saber, tiene un reverso egoísta. Su mirada única, fija en el diario, lo vuelve capaz de atropellar el sueño de la persona que más lo quiere. No es maldad, es desmesura, es la falta de proporción de quien todavía no ha aprendido que investigar el mundo no puede costarle a los demás lo que más les importa. Guarda esa idea, porque el crecimiento de Dipper se mide justamente en la distancia entre este error y lo que vendrá después. Y lo que viene es un cambio de escala. En el episodio titulado Not What He Seems, ya avanzada la segunda temporada, los gemelos se enfrentan a un equipo táctico armado, los agentes Powers y Trigger, que asaltan la cabaña del misterio. De pronto el misterio deja de ser una criatura del bosque o una anotación en un diario y se convierte en algo que sacude los cimientos de su propia familia. Dipper se ve obligado a lidiar con preguntas sin resolver sobre el secretismo de Stan, sobre quién es realmente el hombre que los ha alojado todo el verano. Piensa en cómo ha madurado el tipo de problema. Al principio accionaba interruptores en un árbol hueco. Ahora tiene que decidir en quién confiar, cuando las certezas se derrumban. La investigación ya no es un juego de descubrimiento, es una prueba de juicio, y el juicio es una forma de madurez que no se finge, como se fingía la edad frente a Wendy, sino que se ejerce bajo presión. El punto de llegada de este arco, la señal más clara de que Dipper ha dejado de ser el chico ansioso del primer episodio, aparece en el episodio 13 de la segunda temporada, Dungeons, Dungeons and More Dungeons. Ford, al principio, se muestra reacio a dejar que Dipper se acerque a su trabajo. Es exactamente la situación que Dipper llevaba todo el verano persiguiendo sin conseguirla del todo, el respeto de un mayor, y aquí lo tiene delante en la forma de un hombre que desconfía de él. Lo que ocurre entonces es revelador. Los dos se acercan a través de un juego de mesa, el propio Dungeons, Dungeons and More Dungeons, y de ese terreno compartido nace una complicidad que los convierte en confidentes cercanos. Detente en la ironía luminosa de la escena. Dipper no gana la confianza de Ford fingiendo ser mayor, ni forzando el acceso a sus secretos como forzó el diario en el bosque. La gana siendo exactamente quien es, un chico que piensa, que juega en serio, que razona. El respeto que persiguió durante todo el verano llega cuando deja de perseguirlo y simplemente se comporta como el investigador en que se ha ido convirtiendo. Ese es el crecimiento real de Dipper Pines, trazado sin recurrir a teorías oscuras, del niño que acciona interruptores por curiosidad al que finge su edad por aceptación, del que arruina el sueño de su hermana por obsesión al que sostiene preguntas imposibles sobre su familia sin quebrarse, y de ahí al que se gana, siendo él mismo, la confianza de la persona más difícil de impresionar. Todo esto ocurre bajo la sombra de lo que la serie guarda para el final, ese último episodio en el que Ford descubre las verdaderas intenciones de Bill Cipher y la confrontación final conduce al mayor sacrificio de la familia Pines. Pero antes de ese peso, antes de esa tormenta, está simplemente esto. Un chico que quería crecer demasiado rápido, aprendiendo, verano adentro, que crecer no era convencer a los demás de que ya era grande, sino volverse alguien en quien un hombre sabio podía, por fin, confiar. Piensa por un momento en lo que significa ser el pilar emocional de una historia. No el protagonista,
no el que resuelve el misterio, sino la persona cuyo estado de ánimo marca la temperatura de todo lo que sucede alrededor. En Gravity Falls, esa persona es Mabel Pines, y lo interesante es que el programa nunca la presenta como una figura sabia o serena. Su fuerza es otra. Su fuerza es una alegría que insiste, una generosidad que a veces resulta cara, y un miedo profundo que tarda casi 2 temporadas en salir a la superficie. Considera algo tan pequeño como una caja registradora. En un episodio temprano de la serie, Mabel atiende la caja de la tienda de regalos. Un cliente se burla de la mercancía y la llama mala, y en lugar de defender el negocio o discutir, Mabel le regala una pegatina gratis. Para Stan, que vive de vender objetos sin valor a turistas crédulos, esto es una pérdida directa de dinero, y la reprende por ello. La escena podría leerse como una simple broma sobre una niña que no entiende de negocios, pero mira lo que hace después. Mabel le pega a Stan notas que dicen «por favor» y «gracias», y le dice, en efecto, que debería tener modales. Stan las despega y responde con una frase exacta: «La palabra por favor no me hace ganar dinero, chico». Ahí, en menos de un minuto, el programa dibuja 2 filosofías enteras: la de Stan, transaccional, endurecida por los años, y la de Mabel, que insiste en que la cortesía y la bondad tienen un valor propio, aunque no aparezca en la registradora. Esa insistencia optimista aparece una y otra vez, y no siempre de forma inocente. En otro capítulo de esa misma temporada, Mabel descubre que los integrantes de su grupo musical favorito son en realidad un grupo de clones encerrados. Los libera, y aquí es donde su carácter se complica de un modo que el programa rara vez suaviza. En lugar de simplemente dejarlos ir, decide quedárselos para ella. Su deseo es tan grande, tan absoluto, que la línea entre liberar y poseer se borra. Vale la pena detenerse en esto, porque anticipa algo que la definirá más adelante. Mabel no desea las cosas a medias. Cuando quiere algo, lo quiere completo, para siempre, sin que cambie. Esa intensidad es su mayor encanto, y, con el tiempo, será también su trampa. Antes de llegar a esa trampa, conviene recordar que Mabel no es solo emoción, también actúa. Cerca del final de la primera temporada, ella y Sos presencian en secreto cómo Gideon invoca al demonio de los sueños, Bill Cipher, y cierra un trato con él para invadir la mente de Stan. Muchos personajes, en su lugar, se habrían quedado paralizados. Mabel, no. Corre de vuelta a la cabaña para advertir a Dipper. Ese gesto, tan sencillo, es el que pone en marcha la defensa. Cuando Dipper lee en el tercer diario la advertencia de nunca dejar entrar a Bill en tu mente, es Mabel quien está ahí, junto a Sus, recitando con él el conjuro que los lleva al interior de la cabeza de Stan para detener a Bill. Repara en lo que eso implica. La primera vez que Bill Cipher aparece como amenaza real, Mabel ya está en primera línea, no observando desde lejos, sino dentro del campo de batalla mental. El programa la coloca allí a propósito. Cuando llegue el enfrentamiento final, ella no será una recién llegada. Y llega. En la primera parte de Weirdmageddon, Bill Cipher atrapa a Mabel dentro de lo que el propio demonio llama una burbuja prisión. Dentro de esa burbuja hay un paraíso ilusorio hecho de su propia mente, un lugar llamado Mabeland, que le concede todo lo que desea. Detente en la elección de Bill. De todos los personajes, es a Mabel a quien encierra no con dolor, sino con placer. Bill describe esta burbuja como una de sus trampas más diabólicas, y da a entender que haría falta una voluntad casi inquebrantable para resistir sus tentaciones y escapar. Es una frase reveladora en boca del villano. Reconoce que la mayor prisión para Mabel no es el sufrimiento, es la felicidad perfecta y congelada, un mundo donde nada crece, nada se pierde, nada cambia. Aquí es donde el programa hace su movimiento más honesto sobre este personaje. Dipper entra en Mabeland a buscarla, y descubre algo que reordena todo lo que hemos visto de ella. Mabel quiere quedarse atrapada allí, no por capricho, sino porque tiene miedo de crecer. Todo su optimismo, todas las pegatinas gratis, todo el aferrarse a los clones de una banda, toda esa intensidad de querer las cosas para siempre, se revela ahora como lo que siempre fue por debajo, un pavor a que las cosas terminen.
Y lo que teme perder sobre todo es a Dipper. La separación que se avecina no es abstracta. Es el momento en que dos gemelos que lo han compartido todo empiezan a tomar caminos distintos. Escucha cómo el programa resuelve ese miedo, porque no lo resuelve dándole la razón ni castigándola. Mabel se disculpa, y en un gesto que le cuesta enormemente, ofrece dejar que Dipper se convierta en aprendiz de Ford, es decir, ofrece soltarlo, ofrece dejar que su hermano se quede en Gravity Falls y siga su propio camino, aunque eso los separe. Es lo contrario de quedarse con los clones, es aprender a liberar de verdad. Y entonces la decisión pasa a Dipper, que elige quedarse con ella, en lugar de perderse lo que él llama sus incómodos años de adolescencia juntos. Piensa en la simetría. Mabel, que siempre lo quiso todo para siempre, aprende a ofrecer la libertad, y Dipper, que tenía la puerta abierta a su sueño, elige el vínculo. El duelo de Mabel por crecer no se cura porque alguien la convenza de que crecer es bueno. Se alivia porque su hermano le demuestra que separarse no significa dejar de estar juntos. Vale la pena señalar cómo el programa marca a Mabel dentro de su propia mitología, porque no es un detalle decorativo. Bill Cipher asigna a los personajes principales símbolos de un zodíaco, y a Mabel la llama repetidamente por el nombre de su símbolo, estrella fugaz, a lo largo de varios episodios, desde Dreamscaperers hasta Sock Opera, The Last Mabelcorn y la primera parte de Weirdmageddon. Una estrella fugaz. Considera lo que ese símbolo carga. Algo luminoso, algo que cruza el cielo con una intensidad breve, algo que uno mira sabiendo que no durará. Es difícil imaginar una imagen más precisa para un personaje cuya lucha entera gira en torno al paso del tiempo y al miedo de que la luz se apague. Y ese símbolo no se queda en lo poético. En la tercera parte de Weirdmageddon, cuando llega el momento de derrotar a Bill Cipher, Ford revela un ritual basado en esa rueda del zodíaco. Cada portador de un símbolo, incluida Mabel como estrella fugaz, debe ocupar su lugar y tomarse de las manos para generar el poder suficiente para vencer al demonio. Detente en lo que significa esto para la historia de Mabel. Su papel en el desenlace no consiste en tener el conocimiento de Ford, ni la fuerza de Stan, ni la astucia de Dipper. Su papel consiste exactamente en aquello que ha sido su naturaleza desde la primera escena junto a la caja registradora. Estar presente, tomarse de las manos, formar parte de un vínculo con los demás. El ritual que salva Gravity Falls es, en el fondo, un círculo de personas conectadas y una historia que ha pasado 2 temporadas explorando el miedo de Mabel a la separación, termina pidiéndole precisamente que se una a los demás, mano con mano, para que el mundo no se rompa. Mira el arco completo con calma. Una niña que regala pegatinas porque cree que la bondad vale algo. Una niña que quiere quedarse con todo lo que ama porque no soporta perderlo. Una hermana que corre a avisar del peligro y entra en la mente de otro para defenderlo. Una adolescente que descubre que su paraíso perfecto era en realidad su cárcel, y que aprende a ofrecer la libertad de la persona que más teme perder. Y al final, una estrella fugaz que ocupa su lugar en el círculo. El optimismo de Mabel nunca fue ingenuidad. Era una forma de resistir el hecho más simple y más duro de todos, que las cosas cambian, y que crecer es aprender a sostener el vínculo, incluso mientras el camino se bifurca. Hay historias que solo pueden entenderse desde el final, y la de Stanley Pines es una de ellas. Para contarla como una vida, y no como un misterio, conviene empezar donde empezó él, en Glass Shard Beach, en Nueva Jersey, por esos años a mediados del siglo pasado en que, según puede reconstruirse, nació. Allí nacieron 2 gemelos, Stanley y Stanford, hijos de un padre callado y de una madre que se ganaba la vida como vidente por teléfono. La familia llevaba una casa de empeños, ese tipo de comercio que vive de los objetos que la gente ya no puede permitirse conservar. Es un detalle pequeño, pero observa lo que significa crecer en un lugar así, rodeado de cosas que alguien amó y tuvo que soltar. Los 2 hermanos crecieron entre esos objetos abandonados, y durante mucho tiempo se tuvieron el uno al otro. Uno de ellos había nacido distinto. Stanford tenía 6 dedos en cada mano, y por eso lo molestaron a lo largo de toda su infancia.
Los niños son crueles con lo que no comprenden, y aquella diferencia física lo convirtió en blanco fácil. Pero en medio de esa crueldad había una constante, y esa constante era su hermano. Stanley permaneció a su lado como compañero leal, como el que no se aparta. Antes de cualquier traición, antes de cualquier separación, hay que grabar esta imagen, porque todo lo que vendrá después la contradice y a la vez la explica. Stanley fue, primero que nada, el que defendía a su hermano. Los dos gemelos, sin embargo, eran distintos en casi todo lo demás. Stanford era un estudiante de sobresalientes, alguien que brillaba en las competencias de ciencias, un chico cuya mente parecía hecha para los premios. Stanley, en cambio, era un mal estudiante que apenas logró graduarse. No es una diferencia menor cuando se vive bajo el mismo techo y bajo la mirada del mismo padre. Uno era la promesa de la familia, el que iba a llegar lejos. El otro era el que se quedaba atrás, el que no encajaba en la idea de futuro que su casa había decidido tener. Y lo que hace que esta historia duela, más adelante, es que los dos se querían de verdad a pesar de esa distancia. Llegó entonces el proyecto que iba a decidirlo todo. Stanford construyó, para una feria de ciencias, una máquina de movimiento perpetuo, y aquel invento le ganó la admisión a la escuela de sus sueños, West Coast Tech. Imagina lo que ese momento debió significar. Para un chico al que habían molestado toda la vida por sus manos, la inteligencia era la salida, la puerta que se abría hacia un lugar donde por fin lo valorarían por lo que podía hacer y no por cómo había nacido. La máquina no era solo un proyecto escolar. Era el billete de salida de Glacier Beach, la prueba de que aquella diferencia suya podía convertirse en un destino. La noche anterior a la inspección del equipo de admisiones, algo se rompió, y se rompió por accidente. Stanley, alterado, golpeó la mesa con el puño y destruyó sin querer el experimento de su hermano. No fue un plan, no fue un cálculo, fue un gesto de rabia mal medido, de esos que se hacen en un instante y no se pueden retirar nunca más. Al día siguiente, el equipo de West Coast Tech encontró la máquina rota, y al encontrarla rota, retiró la aceptación de Stanford. Toda una vida de esfuerzo, todos aquellos sobresalientes y aquellos premios, quedaron anulados por una máquina que ya no funcionaba. El futuro que Stanford había ganado con tanto trabajo desapareció en una sola noche. Y aquí está el pliegue que define la biografía entera de Stanley. Su padre, Philbrick, creyó que Stanley había saboteado el experimento a propósito, por celos, y con esa convicción lo echó de la casa familiar. Detente en esa palabra, celos. El padre no vio un accidente, vio envidia, vio maldad, vio al hijo mediocre destruyendo al hijo brillante. Nunca sabremos, dentro de lo que los hechos nos permiten afirmar, si a Stanley le dolió más perder el hogar o perder la confianza de los suyos. Lo que sí sabemos es que salió por esa puerta cargando una acusación que no era cierta y que ese malentendido iba a organizar el resto de su existencia. Fue expulsado no por lo que hizo, sino por lo que su familia decidió creer que había hecho. Lo que siguió fue una vida de deriva. Tras la expulsión, Stanley montó una serie de negocios que fracasaron uno tras otro, y esos fracasos lo hicieron acumular prohibiciones. Terminó vetado de varios estados y de varios países, hasta el punto de tener que viajar bajo identidades falsas. Advierte lo que eso hace con una persona. El hombre que había sido, con su nombre y su cara, se volvió un problema legal, alguien que ya no podía cruzar ciertas fronteras siendo él mismo. Para seguir moviéndose, tuvo que dejar de ser Stanley Pines a ratos. Tuvo que ponerse nombres prestados, como quien se pone un abrigo ajeno. Hay algo casi profético en eso, aunque él todavía no podía saberlo. El hombre que un día fingiría ser su hermano, ya había pasado años fingiendo ser cualquier otro. La deriva lo llevó incluso a la cárcel. Stanley fue encarcelado en 3 países distintos durante sus años de vagabundo, y uno de esos encierros ocurrió en Colombia. No conocemos los detalles de aquellas celdas, y no hace falta inventarlos para sentir el peso de la frase. 3 países. 3 sistemas distintos de barrotes y de idiomas que no eran el suyo. Mientras tanto, en algún lugar del mundo,
Existía un hermano que había tomado el camino opuesto, y la distancia entre esos dos caminos es lo que da a esta historia su forma verdadera. Uno cayó hacia abajo, prisión tras prisión, nombre falso tras nombre falso. El otro subió. Porque a Stanford, después de perder West Coast Tech, no se le acabó el futuro del todo. Entró en la Universidad de Backups-Moore, se graduó como el primero de su clase, consiguió una beca de investigación y, movido por su fascinación con las anomalías, incluidas sus propias manos de 6 dedos, descubrió algo notable. Descubrió que Gravity Falls tenía la mayor concentración de anomalías de cualquier lugar. Fíjate en el detalle de las manos. Aquello por lo que lo habían molestado toda la infancia, aquella diferencia que lo había marcado, se convirtió en el origen de su curiosidad científica. Lo que otros usaron para herirlo, él lo transformó en una pregunta. La rareza propia se volvió el punto de partida para estudiar la rareza del mundo. A mediados de los años 70, Stanford se mudó a Gravity Falls. Los habitantes del lugar lo ayudaron a construir su casa y, una vez instalado, empezó a documentar todo lo que encontraba. Escribió su investigación en 3 diarios, esos cuadernos que más tarde se volverían célebres, y construyó un portal interdimensional con la ayuda de su amigo de la universidad, Fidelford McGucket. Es una imagen tranquila y ordenada, la del científico que por fin tiene su casa, sus libros, su colaborador y su proyecto. Mientras Stanley dormía en celdas ajenas, bajo nombres inventados, Stanford levantaba un hogar con la ayuda de un pueblo entero. Los 2 gemelos que habían empezado juntos, entre los objetos empeñados de aquella tienda familiar, no podían estar viviendo vidas más distintas. Y aquí es donde conviene saltar hasta el final, porque solo el final revela lo que esta biografía estaba construyendo en silencio. Después de todo lo que ocurriría entre los hermanos, después del sacrificio de Stanley, llega el momento en que Ford emerge del portal, liberado por fin. Stan lo abraza. Es el gesto más simple del mundo, el hermano que recupera al hermano. Y Ford responde a ese abrazo con un golpe. Lo culpa de haber quedado atrapado en primer lugar y se niega a darle las gracias. Mira lo que eso significa dentro de esta vida que hemos recorrido. Stanley pasó de ser expulsado por un crimen que no cometió a recibir, décadas después, otro golpe y otra culpa de la misma familia por la que lo había dado todo. Porque ese es el patrón que la biografía de Stanley traza de principio a fin. Empezó como el hermano leal, el que defendía a Stanford de quienes lo molestaban. Cometió un error de una noche, un puñetazo sobre una mesa, y ese error lo convirtió a los ojos de su padre en un saboteador y un envidioso. Cargó con esa etiqueta injusta a lo largo de años de fracasos, de prohibiciones, de identidades prestadas y de cárceles en 3 países. Y cuando por fin recuperó al hermano por el que había hecho todo aquello, lo primero que recibió no fue gratitud, sino un golpe y una nueva acusación. La vida de Stanley Pines es la de un hombre a quien los suyos leyeron mal una vez y siguieron leyendo mal durante décadas. Contada así, sin el ruido de las conspiraciones y los portales, esta es la historia de un malentendido que nunca se corrigió a tiempo. 2 gemelos que crecieron entre objetos que otros habían tenido que abandonar y que terminaron, cada uno a su manera, abandonándose el uno al otro. Uno subió, gracias a su mente y a su rareza, convertida en curiosidad. El otro bajó cargando una culpa que no le correspondía. Y sin embargo, cuando llegó el momento, fue el que había bajado el que estuvo dispuesto a fingir ser el otro, a borrar su propio nombre una vez más, esta vez no para huir de la ley, sino para sostener el hogar y el legado de su hermano. Esa parte del sacrificio pertenece a otro capítulo. Por ahora basta con quedarse con el chico de Glass Shard Beach que defendía a su gemelo, y con todo lo que ese chico tuvo que perder para seguir, en silencio, siendo leal. Hay una imagen que abre este capítulo con la calma engañosa de una noche de verano. Bajo la cabaña del misterio, en la penumbra de un sótano que casi nadie ha visto, Stan Pines está atando bidones de productos químicos tóxicos a una máquina enorme. No lo hace con miedo, lo hace con la determinación de alguien que ha esperado mucho tiempo. Sincroniza un temporizador con su reloj de pulsera, ajusta cada segundo con cuidado y deja claro, sin decirlo,
que no le importa lo peligroso que sea aquello. Sopesa lo que significa esa frase, dicha por un hombre que ha construido toda su vida sobre la prudencia calculada del estafador. Por una vez, la cautela no cuenta, solo cuenta terminar lo que empezó. Para entender por qué, hay que mirar lo que Stan lee esa misma temporada. En las páginas del primer diario, ese libro empastado que ha guardado como una reliquia y como una obsesión, encuentra una advertencia técnica. La máquina, el portal, tiene un efecto secundario, y ese efecto son anomalías gravitatorias temporales. Es un detalle que el programa desliza casi de pasada, pero cambia el sentido de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los objetos que flotan, las rarezas del pueblo, las pequeñas grietas en las leyes de la física que envuelven Gravity Falls, tienen aquí una explicación mecánica, doméstica, humana. No es solo magia antigua. Es una máquina en un sótano, encendida y apagada por un hombre que apenas entiende del todo lo que manipula, guiado únicamente por las notas de otro. Y hay un momento, entre toda esa tensión, en que Stan intenta ser sincero. Sube al tejado de la cabaña con Dipper y Mabel, enciende fuegos artificiales y trata de contarles su secreto. Quiere decírselo. Se nota que lo quiere, que ha ensayado la manera de abrir la boca y soltar por fin la verdad que ha cargado durante años. Pero no lo consigue. Las palabras no salen, o salen torcidas, o el momento se rompe antes de tiempo, y Stan se guarda otra vez lo que tenía preparado. Se promete a sí mismo que se lo dirá más tarde, ese mismo día. Es una escena pequeña y triste, la de un hombre que ha mentido durante tanto tiempo que ya no encuentra el camino de vuelta a la verdad, ni siquiera cuando la tiene delante de las dos personas que más le importan. Ese más tarde nunca llega en las condiciones que él imaginaba, porque antes de que pueda hablar, un equipo táctico del gobierno lo derriba. Los agentes Powers y Trigger dirigen la operación, placan a Stan contra el suelo y aseguran la casa. Todo lo que Stan había planeado en secreto, todo el ritual privado de los bidones y el temporizador y el reloj, queda expuesto de golpe a la fuerza. El hombre que quería controlar cada variable pierde el control de la escena entera. Y en medio de ese caos, la máquina sigue su cuenta atrás, indiferente a quién manda ahora en la casa. Aquí conviene detenerse, porque lo que sale del portal reordena por completo la historia de esta serie. Del otro lado de la máquina, envuelto en luz y en distorsión, emerge una figura. Es el autor. Es la persona que escribió los diarios, la mente detrás de todo lo que Dipper ha investigado durante un verano entero. Y cuando por fin lo tenemos delante, resulta ser Stanford, el hermano gemelo de Stan. Stan, abrumado por el alivio, por el final de una espera imposible, se acerca a abrazarlo. Ha trabajado 30 años para este instante. Lo abraza, y Stanford, en lugar de darle las gracias, le da un puñetazo. Detente en ese golpe. En cualquier otra historia, este sería el reencuentro emocionado, la música creciendo, los hermanos separados que se funden en un abrazo. Gravity Falls elige la violencia de la decepción. Ford culpa a Stan por haber reactivado el portal. Le reprocha que el riesgo que Stan asumió al encender esa máquina fue la razón por la que él quedó atrapado en primer lugar. No es gratitud lo que trae Ford de vuelta de donde quiera que haya estado. Es un rencor viejo, endurecido por los años, un reproche que sobrevivió intacto al otro lado de una puerta dimensional. El hombre que Stan pasó 3 décadas intentando rescatar, regresa acusándolo del desastre. Y hay un detalle en esa acusación que lo cambia todo para los dos niños que observan. Ford llama a su hermano Stanley. Con esa sola palabra, Dipper y Mabel descubren 2 cosas a la vez. La primera, que el tío al que siempre han llamado Stan, se llama en realidad Stanley. La segunda, más vertiginosa, que Stanford no era nunca su nombre. Stanford es el nombre del gemelo, del hombre que acaba de salir del portal. Durante todo este tiempo, el hombre que dirigía la cabaña del misterio había estado usando la identidad de su hermano. Piensa en la magnitud de esa mentira sostenida, en lo que hace falta para vivir bajo el nombre de otro año tras año, y en cómo se desmorona en un instante, con una sola palabra, dicha en tono de reproche.
Para explicar cómo dos hermanos llegaron a este punto, la serie retrocede, y el retroceso es lo que da forma al corazón de este capítulo. Stanley y Stanford son gemelos, nacidos en Glass Shard Beach, en Nueva Jersey. Su padre, Philbrick, es un hombre severo, de esos que miden el cariño en silencios. Su madre trabaja como vidente telefónica, ganándose la vida con la superstición ajena, lo cual, si uno lo piensa, es su propia clase de estafa doméstica, la primera que los gemelos vieron practicar en casa. En esa familia crecen dos niños que al principio son inseparables. De pequeños, los gemelos encuentran una cueva. Dentro hay un barco roto, abandonado, cubierto por el tiempo, y ahí nace el sueño que va a definir su infancia, la idea de restaurar ese barco y salir juntos a navegar el mundo. Es un sueño de aventura compartida, de dos hermanos contra el horizonte, y su belleza está precisamente en que era de los dos. No un plan de Stanford ni un plan de Stanley, sino un futuro que solo tenía sentido si estaban juntos en él. Guarda esa imagen, porque toda la tragedia posterior se mide contra ese barco en la cueva. Ya desde niños, sin embargo, hay una diferencia entre ellos que el mundo no perdona. Stanford tiene 6 dedos en cada mano, y por eso lo acosan, lo señalan, lo tratan como a un bicho raro. En ese aislamiento, Stanley es su compañero leal, el que se queda a su lado cuando los demás se apartan. Es una dinámica hermosa y frágil. Uno es el diferente, el señalado, el que carga con la rareza. El otro es el escudo, el aliado, el que no lo abandona. Y funciona durante años, hasta que la vida les pone delante una decisión que solo uno de ellos puede ganar. Esa rareza que a Stanford le trajo tanto dolor termina siendo también su don. Su proyecto para la Feria de Ciencias, un ingenio de movimiento perpetuo, impresiona tanto que representantes de West Coast Tech, la escuela de sus sueños, viajan hasta allí para verlo funcionar en persona. Repara en lo que eso representa para el niño de los 6 dedos. La misma diferencia que lo convirtió en objeto de burla es ahora la prueba de una mente extraordinaria. El futuro se abre para él, pero se abre solo para él, y ahí está el problema, porque el sueño del barco era de dos, y de pronto uno de los dos tiene un destino propio que lo lleva lejos del otro. La noche anterior a la inspección de la universidad ocurre el accidente que parte la historia en dos. Se repite el gesto que ya conocemos. Stanley, fuera de sí, estrella el puño contra la mesa y destroza sin intención el proyecto de su hermano. Aquel prototipo queda arruinado, y cuando llegan los evaluadores de West Coast Tech, no hay proyecto que enseñar. La escuela rechaza a Stanford. Todo el futuro que aquella máquina había prometido se apaga por un puñetazo dado sin intención, en la mesa equivocada, en el peor momento posible. Lo que sigue es la injusticia sobre la que se construye toda la vida adulta de Stan. Philbrick, su padre, cree que Stanley saboteó el experimento a propósito. No pregunta, no duda, no considera que pudiera ser un accidente. Decide que su hijo destruyó el futuro de su hermano por celos y lo echa de casa. A Stanley lo expulsan de su propio hogar por algo que hizo sin querer, condenado por una intención que nunca tuvo. Y aquí es donde el paralelismo con el golpe del portal se vuelve casi insoportable. Décadas después, Ford volverá a culparlo por un desastre involuntario, con la misma certeza injusta con que lo hizo su padre. La historia de Stan es la de un hombre castigado 2 veces por la misma clase de error, y por las 2 personas cuyo perdón más necesitaba. Fuera de casa, sin nada, Stanley se convierte en lo que las circunstancias hacen de él. Fracasa en una empresa tras otra, en negocio tras negocio, que se derrumban antes de despegar. Lo prohíben en numerosos estados y en varios países. Termina encarcelado en 3 países, entre ellos Colombia, viajando bajo identidades falsas. Esa es la vida que le queda al hermano leal, al que fue escudo y compañero. Una vida de fugas, de nombres prestados, de puertas que se cierran en cada frontera. Y conviene subrayar el detalle de las identidades falsas, porque es la semilla de lo que vendrá. El hombre que aprende a vivir bajo nombres que no son el suyo, es el mismo que un día vivirá bajo el nombre de su hermano. La costumbre de la mentira empieza aquí, en el exilio,
como una herramienta de supervivencia. Mientras tanto, el otro gemelo sigue el camino contrario, aunque no el que había soñado. Rechazado por West Coast Tech, Stanford estudia en Backups Moore, un lugar mucho menos glorioso que el de sus sueños. Pero se gradúa como el primero de su clase. Gana una beca de investigación. Y entonces, empujado por la misma rareza que lo marcó de niño, por esas manos suyas de 6 dedos, que son en sí mismas una anomalía, se pone a buscar. Quiere entender por qué es como es. Quiere encontrar el lugar donde lo extraño se concentra. Y sus cálculos lo llevan a un sitio concreto, el punto del país con la mayor concentración de anomalías. Ese lugar es Gravity Falls. A mediados de los años 70, Stanford se muda allí. Piensa en la simetría de estos dos destinos. Un hermano viaja por el mundo huyendo, prohibido en estados y países, encerrado bajo nombres falsos, sin rumbo. El otro viaja hacia un solo punto en el mapa, guiado por la ciencia y por la curiosidad, buscando exactamente el lugar más extraño de todos. Uno se dispersa, el otro se concentra, y sin embargo los dos terminan atados a Gravity Falls, uno porque decide investigarlo y el otro porque décadas después heredará la casa, el nombre y el secreto del primero. El barco de la cueva, el sueño de navegar juntos el mundo, se convirtió en esto, en dos hombres que dieron la vuelta al mundo por separado para acabar en el mismo sótano, separados por una máquina y por 30 años de silencio. Y cuando uno vuelve a ese sótano del presente, a los bidones y al temporizador y al puñetazo que recibe Stan, en lugar de gratitud, todo pesa distinto. El hombre que ata químicos tóxicos a la máquina sin importarle el peligro es el mismo niño que fue echado de casa por un accidente. El científico que sale del portal acusando es el mismo que fue acosado por sus 6 dedos y salvado, entonces, por el hermano al que ahora golpea. Las anomalías gravitatorias que el diario menciona como un simple efecto secundario son la razón misma por la que Stanford eligió este pueblo, la firma de su rareza escrita en la física del lugar. Nada en esta historia es solo lo que parece. Cada objeto que flota tiene detrás un barco hundido en una cueva, y dos hermanos que soñaron con arreglarlo juntos antes de que un puño en una mesa lo cambiara todo. Para entender a Bill Cipher como personaje, y no solo como amenaza, conviene seguir el hilo de sus tratos en el orden en que él los teje, porque cada uno repite la misma forma. Bill no irrumpe, Bill se presenta. La primera vez que aparece en esta historia, lo hace dentro de un sueño, ante Stanford Pines, y elige la máscara más halagadora posible. Se ofrece como una musa amistosa, un ser que, según dice, escoge de vez en cuando una mente brillante para inspirarla. Propone una partida de ajedrez y un poco de lo que llama Dream Tea, y con esa cortesía de salón desarma a un hombre que se enorgullece de su inteligencia. Detente en lo que eso significa. Bill no fuerza la puerta de la mente de Ford. Espera a que Ford, lisonjeado, se la abra. El precio de esa apertura es una instrucción concreta, casi técnica. Bill le dice a Ford que construya el portal. En ese momento la petición suena a colaboración entre un genio y su inspiración, un proyecto que beneficiaría a la humanidad. Ese es el molde de toda maniobra de Bill, y vale la pena fijarlo ahora porque lo veremos otras 2 veces. Primero, una oferta que parece un regalo. Después, una condición pequeña, presentada como un detalle. Y solo al final, cuando ya es tarde, el verdadero coste. Con Ford, el regalo es la genialidad compartida. La condición es dejar entrar a Bill en su mente, y el coste tardará años en revelarse. Hay un momento durante el desarrollo del portal que funciona como la primera grieta en esa confianza. En una prueba, Fidelford McGucket estuvo a punto de ser succionado por la máquina. Stanford lo sujetó y logró sacarlo, pero el hombre que regresó ya no era del todo el mismo. McGucket empezó a hablar en un cifrado invertido, como si su lengua hubiera cruzado a algún lugar y hubiera vuelto torcida. Advierte, en efecto, que cuando la gravedad caiga y la tierra se vuelva cielo, hay que temer a la bestia de un solo ojo, y le pide a Stanford que destruya el portal. Cuando Stanford se niega, McGucket abandona el proyecto. Observa el detalle. La primera persona que nombra a Bill como una bestia,
y no como una musa, es la que estuvo más cerca de mirar por la ventana que el propio Bill había pedido abrir. Stanford tardaría en darle la razón, pero terminó dándosela. Según el diario número 3, Ford descubrió con el tiempo que Bill le había mentido. El portal que él creía destinado a beneficiar a la humanidad era en realidad una puerta, un umbral pensado para que Bill y las fuerzas de su reino de las pesadillas invadieran la realidad. La musa era una avanzada. La inspiración era un plan de asedio disfrazado de descubrimiento. Ford entendió que había sido, durante todo ese tiempo, la mano que construía la cerradura de su propia casa desde dentro, y reaccionó del único modo que le quedaba. Cerró el proyecto y escondió los 3 diarios, separándolos para que nadie pudiera reunir el conocimiento que él mismo había ayudado a fabricar. Ese es el final del primer trato de Bill, y también el punto en que la historia se pliega sobre sí misma, porque el portal no permaneció cerrado. En el episodio titulado Not What He Seems, que se estrenó el 9 de marzo de 2015 en Disney XD como final de mitad de la segunda temporada, el portal vuelve a activarse. De él emerge una figura encapuchada, un hombre de 6 dedos. Lo que ocurre entonces desmonta cualquier idea de gratitud. En lugar de agradecerle a Stan haberlo liberado, el hombre lo golpea y lo culpa por haber quedado atrapado en la dimensión del portal en primer lugar. Solo después se revela quién es. Es Stanford, el gemelo perdido de Stan, el autor de los diarios, devuelto por la misma máquina que Bill había insistido en que se construyera. La grieta que Bill abrió en la mente de un hombre terminó tragándose a ese hombre y escupiéndolo años más tarde, con el rencor intacto. Aquí conviene cambiar de escala, porque la historia de Bill no se detiene en Ford. Su verdadero método no es engañar a un genio aislado, sino repetir el mismo contrato con cada miembro de la familia que se cruce en su camino. Y para verlo hay que retroceder en el tiempo de emisión, a la primera vez que Bill apareció en pantalla, no como aliado, sino como antagonista. Ese momento llega en Dreamscapers, estrenado el 12 de julio de 2013 en Disney Channel, como primera parte del final de la primera temporada. Es la primera aparición sustancial de Bill en la serie, y llega, otra vez, a través de un trato. Quien lo convoca es Lil Gideon. Realiza un ritual para invocar a Bill Cipher y cierra con él un pacto. Bill entrará en la mente de Grunkle Stan para averiguar la combinación de su caja fuerte, y a cambio Gideon le deberá un favor futuro no especificado. Fíjate en la estructura, porque es exactamente la misma que usó con Ford, solo que ahora Bill está del otro lado de la invitación. No irrumpe en la mente de Stan por su cuenta. Necesita que alguien lo llame, que alguien le abra la puerta desde este lado. Gideon cree que está contratando a una herramienta. En realidad está firmando una deuda, cuyo importe Bill decidirá más tarde, a su gusto. Esa es la trampa de todo trato con Bill. El favor sin nombre siempre acaba costando más de lo que se imaginaba. La demostración más clara de ese mecanismo llega con Dipper, en el episodio Sock Opera. La escena principal del capítulo pertenece a Mabel, que decide montar una ópera rock con marionetas de calcetín para impresionar a un titiritero local. Pero su función se ve arruinada por la otra mitad de la familia. La obsesión de Dipper por descubrir los secretos del diario desemboca en un desastre sobrenatural que involucra a Bill Cipher. Y el desastre, como siempre, empieza con una oferta amable. Bill se ofrece a ayudar a Dipper a desbloquear el portátil protegido con contraseña de su padre, a cambio, dice, de un pequeño favor. Dipper se niega. Más tarde, acorralado por su propia necesidad de respuestas, cede. Entonces se revela el precio real, y es el más brutal de los 3. El pequeño favor resulta ser el control del cuerpo de Dipper. Bill toma posesión de él y lo usa para intentar destruir el diario número 3 desde dentro, empleando las propias manos del chico contra el objeto que el chico más quería proteger. Detente en esa simetría. Ford construyó la puerta que Bill quería y luego escondió los diarios para cerrarla. Dipper, décadas después, casi los destruye por completo, no por voluntad propia, sino porque Bill ha aprendido que la manera más eficaz de dañar a esta familia es volver sus propias manos contra lo que aman.
El calcetín y la marioneta dejan de ser el chiste del episodio y se convierten en su imagen central. Alguien tiene la mano dentro y mueve el cuerpo desde el hueco. Puesto en fila, el retrato queda claro. Con Ford, Bill es la musa que pide un portal. Con Gideon, es el poder que pide un favor en blanco. Con Dipper, es la ayuda que pide un cuerpo prestado. 3 tratos, 3 máscaras, un solo procedimiento. Bill nunca toma por la fuerza lo que puede conseguir con una invitación, y por eso, cada víctima siente, al principio, que fue ella quien tuvo la buena idea. La musa que eligió a Ford, el aliado que respondió a Gideon, el amigo que rescató a Dipper de una contraseña. Ninguno lo vio como la bestia de un solo ojo que McGucket, tartamudeando al revés, había sido el único en nombrar a tiempo. Detrás del apodo hay un nombre completo, y conviene empezar por ahí, porque el nombre es lo primero que este personaje esconde. Se llama Jesús Alzamirano Ramírez. El apodo por el que todo el pueblo lo conoce, Sos, no es una invención caprichosa de los guionistas, sino algo mucho más íntimo. Nace de la manera en que se pronuncia Jesús en español, de ese acento que carga la palabra en el sonido central, y de ahí sale ese Sos, redondo y suave. Nota lo que significa que un hombre sea conocido por la deformación cariñosa de su propio nombre. Es un personaje al que otros nombraron, y ese detalle, tan pequeño, ya anticipa a alguien que se construye a sí mismo a partir de lo que los demás le ofrecen. El origen del personaje, fuera de la pantalla, refuerza esa idea. Alex Hirsch, el creador de la serie, basó a Sus en un amigo real de la universidad que también se llamaba Jesús. Se cuenta que ese amigo era un tipo amable, entrañable y profundamente extraño, alguien que seguía apareciendo por el campus mucho después de haberse graduado, sin marcharse del todo, como si aquel lugar fuera su hogar más que cualquier otro. De ese amigo tomó Hirsch la forma de hablar de Sus, ese patrón directo y desconcertante, esas frases que llegan un poco torcidas pero siempre sinceras. Y hay algo más que vale la pena mirar despacio. Hirsch no solo creó a Sus, sino que le presta su propia voz, la misma con la que da vida al tío Stan, al viejo McGucket y a Bill Cipher. El hombre que inventó a Stan y el hombre que inventó a Sus son, literalmente, la misma persona hablando. Cuando esos dos personajes conversan, en el fondo es una sola voz sosteniendo las dos mitades de una familia que la serie irá construyendo. Y esa familia empieza a explicarse cuando se mira una herida muy concreta. En Blendins Game, el episodio 8 de la segunda temporada, la licencia de conducir de Sus revela su fecha de nacimiento, el 13 de julio, y con ella su edad, 22 años. Pero el dato importante no es el número, es lo que Sus hace con su cumpleaños, que es no celebrarlo. El episodio establece que evita esa fecha porque le recuerda que su padre nunca estuvo, que nunca apareció para él cuando era niño. Un cumpleaños debería ser el día en que a uno lo celebran, y para Sus se convirtió en el aniversario de una ausencia, en el recordatorio anual de quien decidió no venir. Dipper y Mabel, al descubrirlo, viajan en el tiempo para arreglar aquella fiesta arruinada de su 12º cumpleaños, ocurrida una década atrás, con la intención simple de animarlo. Observa la mecánica emocional de esa escena. Los niños no pueden hacer aparecer al padre, eso está fuera de su alcance. Lo que pueden hacer es ocupar el hueco, ofrecerle a Sus la celebración que nadie le dio. La familia en Gravity Falls no es la que llega por sangre, es la que aparece. Ese es exactamente el movimiento que define a Sus, y en ningún lugar se ve con tanta claridad como en un momento que suele leerse como pura comedia y que, mirado con calma, es de las cosas más tiernas de toda la serie. En Not What He Seems, el episodio 11 de la segunda temporada, dejan a Sus custodiando la máquina expendedora de la cabaña. Solo, con la responsabilidad encima, se dice a sí mismo su plan en voz baja, y ese plan, articulado paso a paso, no habla de dinero ni de aventura. Habla de proteger la máquina, de ganarse la confianza de Stan, de conseguir que Stan lo adopte legalmente y de cambiarse el nombre a Stan Jr. Detente en eso un segundo.
El hombre cuyo padre nunca vino se ha fijado, como meta de vida, ser adoptado por su jefe. No pide un ascenso ni un reconocimiento profesional. Pide un padre y pide llevar su apellido. El nombre que al principio de este capítulo escondía está dispuesto a cambiarlo entero por uno que signifique pertenecer a alguien. Es la ambición más humilde imaginable y al mismo tiempo la más grande. Hay una simetría que la serie deja funcionando por debajo, casi sin subrayarla, y que este capítulo permite juntar. Piensa en la idea de heredar. Unos episodios antes, en el 5º de la segunda temporada, la serie ya había jugado con esa noción en clave cómica, cuando Mabel, tras engancharse los brackets en la puerta mosquitera de la tienda de regalos, entra en pánico y dicta un testamento dejándole todas sus pertenencias a su cerdo Waddles. Es un chiste, evidentemente, la reacción desproporcionada de una niña asustada por un accidente menor, pero la broma planta una palabra que luego pesa: heredar. ¿A quién le dejamos lo que tenemos? ¿A quién elegimos como continuación de nosotros mismos? Mabel, en broma, elige a un cerdo. Sos, en serio, quiere ser el elegido, quiere ser aquel a quien Stan le deje la cabaña y el nombre. Y esa es la razón por la que Sos rebasa con creces el papel de alivio cómico que se le supone. Es un huérfano de padre, en el sentido más literal, un hombre marcado por alguien que decidió no aparecer. Frente a esa ausencia, no se hunde en el resentimiento ni la convierte en su personalidad. Hace algo mucho más difícil y más callado. Construye. Elige una cabaña destartalada como su casa, elige a un viejo estafador como su padre, elige un trabajo modesto como su lugar en el mundo, y desde ahí edifica, ladrillo a ladrillo, la familia que la sangre le negó. El nombre prestado del que partimos, Zoos, la deformación cariñosa de Jesús, resulta entonces perfectamente adecuado. Es un hombre que se deja nombrar por quienes lo quieren, porque para él ser querido y ser nombrado son la misma cosa. Y en un pueblo lleno de secretos y de puertas que esconden monstruos, la historia más extraña acaba siendo la más sencilla, la de alguien que sin que nadie se lo pidiera, decidió quedarse. Fíjate por un momento en Wendy Corduroy, y en cuánto de ella queda fuera del encuadre. La conocemos detrás de un mostrador, con la gorra ladeada y una calma perezosa que parece no costarle nada. Y es fácil quedarse ahí, en la cajera de 15 años que atiende la tienda sin demasiado entusiasmo. Pero 15 años, en el mundo de esta serie, es una edad muy particular. Es mayor que Dipper y que Mabel, que tienen 12, y esa diferencia de 3 años, que a cualquier adulto le parecería nada, entre un niño de 12 y una adolescente de 15, es un abismo entero. Ella ya está del otro lado de algo que los gemelos apenas empiezan a cruzar, y sin embargo la serie la trata, casi siempre, como parte del mobiliario emocional de la cabaña, cuando en realidad tiene una vida completa esperando afuera, en el pueblo, en el bosque, en una casa llena de hombres. Vale la pena recordar que la voz que le da esa calma pertenece a Linda Cardellini, una actriz conocida por Freaks and Geeks y por las películas de acción real de Scooby-Doo, que prestó su registro a Wendy a lo largo de buena parte de la serie. Hay algo en esa elección que ya dice mucho antes de que el personaje abra la boca. Cardellini traía consigo una historia de adolescentes reales, de personajes que no actuaban su juventud, sino que la habitaban con cansancio y con ternura. Esa textura se filtra en Wendy. No suena como una caricatura de adolescente aburrida. Suena como alguien que de verdad tiene cosas mejores que hacer y que ha decidido, por razones propias, estar aquí de todos modos. Su entrada en la serie es discreta hasta el punto de pasar desapercibida. En el estreno, Stan Pines le pide que vaya a colgar carteles publicitarios del negocio en el bosque, y ese es su primer gesto en pantalla. Trabaja ahí como cajera. Nada en esa presentación anuncia importancia. Es una empleada más, una tarea más, una chica del pueblo a la que el jefe manda al bosque a hacer un trabajo tedioso. Y esa es precisamente la clave de su personaje, la que casi ningún análisis se detiene a mirar. Wendy no llega a la historia de Dipper y Mabel como una revelación mágica, ni como un misterio por resolver. Llega como parte de la vida ordinaria de Gravity Falls, esa vida que existía antes de que los gemelos aparecieran
y que seguirá existiendo después de que se marchen. Para entender de dónde viene esa indiferencia inicial suya, hay que salir de la cabaña y mirar hacia su familia. Su padre es Dan Corduroy, apodado El Fornido, un leñador de una musculatura extrema, conocido en Gravity Falls por un temperamento volátil que lo lleva a golpear o destrozar objetos cuando se enfada. Imagina crecer en la órbita de ese hombre. No es un padre cruel, según lo que la serie nos muestra, pero sí una fuerza física impredecible, un temperamento que llena una habitación antes de que él diga una palabra. Y Wendy es la mayor de sus hijos, y la única mujer, en una casa con 3 hermanos menores, todos varones. Es la única chica en un hogar de hombres grandes y ruidosos, la hija mayor de un padre que resuelve la emoción a puñetazos contra la madera. Sopesa lo que eso significa para su carácter. La calma de Wendy, esa distancia amable con la que se toma casi todo, deja de parecer simple pereza adolescente cuando la pones junto a la imagen de su padre rompiendo cosas. Empieza a aparecer una estrategia, una forma de ser la persona serena en una casa donde nadie más lo es. La hermana mayor que no se altera porque ya ha visto demasiadas alteraciones. La única niña que aprendió, quizá muy pronto, que el modo de sobrevivir a un temperamento volcánico es no tener uno propio, o al menos no mostrarlo. A los hermanos los conocemos por primera vez en el 3er episodio de esa primera temporada, el de la leyenda del Gobble Wonker. Allí aparecen pescando con el fornido Dan, y la escena los define de un solo trazo. Dan parte una caña de pescar en 2 y saca un pez del agua con las manos desnudas, mientras sus hijos lo animan a gritos. Es una imagen casi cómica, casi tierna, de una masculinidad desbordada y celebrada por los pequeños que la rodean. Pero observa quién no está en ese bote, quién no está gritando de emoción por el pez atrapado a mano limpia. Wendy no aparece ahí. La escena familiar de los Corduroy, la que la serie elige mostrarnos, es una escena de la que ella está ausente. Los varones pescan con el padre, la hija está en otra parte, colgando carteles, cobrando en una caja, viviendo su propia versión del verano, lejos de ese ritual masculino. Sobre los nombres de esos hermanos, conviene ser honesto acerca de lo que sabemos y lo que no. Unas hojas de personajes atribuidas al creador de la serie, Alex Hirsch, que salieron a la luz en el año 2017, enumeran a los hermanos Corduroy, del mayor al menor, como Marcus, Kevin y Gus. Pero esto es importante decirlo con cuidado. Esos nombres nunca se pronuncian dentro de la serie misma. Existen en un material paralelo, en un documento de producción, no en ningún episodio. De modo que dentro de la historia que se cuenta en pantalla, los hermanos de Wendy siguen siendo, en efecto, 3 muchachos sin nombre, 3 presencias que animan a su padre y desaparecen. La familia de Wendy es más un contorno que un retrato. Y ese contorno tiene un hueco en el centro que la serie nunca llena. La madre de Wendy aparece en los créditos únicamente como la señora Corduroy, y jamás se la ve en pantalla. Su situación no se explica en ningún episodio. Ni una escena, ni una línea, ni una fotografía, simplemente no está, y la serie no ofrece razón alguna. Considera lo que ese silencio le hace al personaje. Wendy es la única mujer en una casa de hombres, precisamente porque la única otra mujer que debería estar ahí ha desaparecido de la narración sin dejar rastro. Sea cual sea la verdad de esa ausencia, la posición de Wendy se vuelve más pesada al mirarla así. La hija mayor y la única hija, en un hogar donde el lugar de la madre está vacío, junto a un padre de temperamento incendiario y 3 hermanos menores. No hay que forzar mucho la lectura para intuir cuántas responsabilidades caen, calladamente, sobre esos 15 años. El mundo del fornido Dan se extiende también más allá de la casa, hacia el pueblo. Es amigo de un motero recurrente que aparece de fondo, un personaje llamado Tyler, y se lo ve frecuentar el antro local de moteros, el School Fracture, en el centro de Gravity Falls. Ese es el ecosistema del que Wendy proviene. Un padre que se mueve entre leñadores y moteros, entre cañas rotas y bares de cráneos fracturados, entre hombres grandes que celebran la fuerza. Y ella, en medio de todo eso, eligiendo un trabajo tranquilo detrás de un mostrador, una gorra ladeada, una manera de estar en el mundo
que no se parece en nada a la de su padre. Por eso su indiferencia inicial hacia Dipper no es frialdad. Es la actitud de alguien que ya tiene una vida entera, con su propio peso y su propia historia, antes de que ese niño de 12 años apareciera colgando carteles a su lado. El verano de Gravity Falls no le ocurre a Wendy como una aventura que espera. Le ocurre mientras ella ya está ocupada siendo la hija mayor de una familia que la serie apenas nos deja ver. Recuerda por un momento la clase de hombre que Fiddleford McGucket fue antes de convertirse en aquello por lo que el pueblo lo conocería. No un excéntrico, no un fantasma que murmura entre chatarra, sino un estudiante brillante que compartió aulas con Stanford Pines en Backups-Moore. Dos mentes jóvenes, ambas empujadas hacia los márgenes de lo respetable, ambas convencidas de que entendían el mundo mejor de lo que el mundo estaba dispuesto a admitir. McGucket siguió su propio camino durante un tiempo. Fundó una empresa de ordenadores personales en Palo Alto, California, con un nombre tan alegre y desprovisto de premoniciones como Fiddleford Computer Magics. Era, en aquel entonces, un hombre con un futuro ordinario y luminoso por delante. Y entonces Stanford lo llamó de vuelta. Lo que Ford estaba construyendo en Gravity Falls no era un negocio ni un invento comercial, sino una puerta, un portal que atravesara las paredes que separan una dimensión de otra. Ford tenía la visión, McGucket tenía las manos y la ingeniería. Aquí conviene detenerse en un detalle que resulta fácil pasar por alto. El portal no fue obra de un solo genio obsesionado. Fue una colaboración. La máquina que más tarde amenazaría con tragarse el pueblo entero llevaba en cada soldadura y en cada cálculo la firma silenciosa de Fiddleford McGucket. Él ayudó a levantarla. Esa es la carga que arrastraría el resto de su vida, aunque durante mucho tiempo ni siquiera recordara haberla puesto sobre sus propios hombros. Llega el momento de la primera prueba. La máquina se enciende y algo sale mal de la manera más literal posible. McGucket es casi arrastrado hacia el portal, atraído por la fuerza de aquello que había al otro lado. Durante un instante brevísimo, alcanza a ver lo que hay más allá. No sabemos, porque los hechos no nos lo dicen, exactamente qué contempló en su totalidad. Lo que sí sabemos es lo que quedó de él cuando lo devolvieron a este lado, un hombre delirando, repitiendo que había una bestia con un solo ojo. Advierte lo que eso significa para alguien cuya vida entera se había construido sobre la lógica, sobre los circuitos, sobre la creencia de que todo problema tiene una solución racional. Miró detrás del telón del universo y lo que encontró no se dejaba resolver. Su reacción fue la de un hombre cuerdo enfrentado a algo insoportable. Le rogó a Stanford que desmantelara el portal. No que lo mejorara, no que lo estudiara con más cuidado, sino que lo destruyera por completo. Y cuando quedó claro que Ford no iba a hacerlo, McGucket hizo lo único que le quedaba. Abandonó el proyecto. Se marchó, dejó atrás a su amigo, la máquina y el sueño compartido que los había reunido. En cualquier otra historia, ese sería el final de su participación. Un hombre asustado que se retira a tiempo. Pero el horror que había visto no se quedó del otro lado del portal. Se lo llevó consigo, dentro de la cabeza, y allí empezó a devorarlo. Vino entonces la paranoia, vino el insomnio. La imagen de aquello que había visto no le permitía descansar, y un hombre que no duerme y que no puede dejar de tener miedo, empieza, poco a poco, a deshacerse. Aquí es donde la biografía de McGucket da su giro más trágico y más humano a la vez, porque su respuesta al trauma fue, de nuevo, la respuesta de un ingeniero. No buscó consuelo ni ayuda. Construyó una máquina, diseñó y fabricó un arma capaz de borrar recuerdos, una pistola pensada para hacer una sola cosa, permitirle olvidar lo que había visto. Detente a considerar la lógica desesperada de eso. El dolor venía de la memoria, así que decidió eliminar la memoria. Trató su propia mente como si fuera un disco que se puede formatear. Lo que empezó como un acto privado de supervivencia se convirtió en algo más grande. En torno a esa arma, McGucket fundó la Sociedad del Ojo Ciego, una organización dedicada a borrar los recuerdos de los habitantes de Gravity Falls
cada vez que se topaban con lo sobrenatural. Hay algo casi piadoso en la idea, al menos en la superficie. Si él sabía lo que era cargar con un conocimiento imposible de soportar, quizá creyó que estaba ahorrándoles a los demás ese mismo sufrimiento. Pero borrar la memoria no cura la herida, solo esconde el hecho de que la herida existe. Y McGucket, más que nadie, se aplicó el remedio a sí mismo una y otra vez. Ese es el precio que la historia nos pide mirar de frente. Cada vez que usaba la pistola sobre su propia mente para arrancarse un recuerdo doloroso, se llevaba consigo un fragmento más de sí mismo. La memoria no viene en compartimentos limpios que se puedan extraer sin dañar el resto. Uso tras uso, borrado tras borrado, su mente se fue erosionando, y el ingeniero brillante de Backups More, el fundador de Fiddleford Computer Magics, el hombre que ayudó a construir un portal entre dimensiones, se fue reduciendo hasta convertirse en el viejo loco del pueblo. Ese personaje que aparece en la primera temporada, el que balbucea y desvaría y provoca risas incómodas, no es un chiste. Es lo que queda de un hombre que se borró a sí mismo para dejar de sufrir, sin darse cuenta de que, al hacerlo, se estaba borrando entero. La ruina personal acompañó a la ruina mental, y los hechos nos dejan verla en fragmentos. En la leyenda del Gobble Wonker, un recorte de periódico cuenta que McGucket construyó un robot, un pterodáctilo tron homicida, después de que su esposa lo abandonara. Su mujer se llamaba Emma May, y tras dejarlo pasó a llamarse Emma May Dixon, como si necesitara un nombre nuevo para una vida sin él. Tuvieron un hijo, Tate McGucket, y aquí la tragedia deja de ser cósmica y se vuelve dolorosamente pequeña, del tamaño de una familia, porque Tate, en la primera temporada, se avergonzaba de su padre. Lo evitaba, no iba a visitarlo. Imagina lo que es ser el hijo de ese hombre, ver al viejo loco del pueblo y saber que ese es tu padre, sin tener la menor idea de que una vez fue un genio, y de que se volvió así precisamente por haber sido demasiado valiente para olvidar por su cuenta lo que había visto. Ese es el fondo del pozo. Un hombre vaciado de sí mismo, abandonado por su esposa, rechazado por su hijo, reducido a un chiste ambulante en el mismo pueblo que él intentó proteger a su manera equivocada. Y sin embargo, la palabra que los hechos nos ofrecen para el resto de su historia no es ruina, sino redención. Su camino de regreso sería lento, tan lento como fue la caída, y su meta más preciada no sería recuperar su genio ni su fortuna, sino recuperar a Tate, volver a ser un padre a los ojos del hijo que había aprendido a apartar la mirada. Esa es la historia real de Fiddleford McGucket, y es una de las más humanas que este pueblo extraño llegó a contar, la de un hombre que se perdió a sí mismo pieza por pieza y que tuvo que encontrar el largo camino de vuelta. Dejemos atrás por un momento la casa de los Pines y volvamos la mirada hacia otro rincón del pueblo. Hay otra historia esperando, y merece su propio espacio esta noche. Es momento de conocer a alguien más. Antes de que Gideon Gleeful ponga un pie en esta historia, ya está presente. Piénsalo con calma. En el tercer episodio de la temporada inicial, el que gira alrededor de una estatua de cera de Mabel, a tamaño real, que aparece decapitada, Dipper y Mabel se lanzan a buscar al culpable, mientras el tío Stan llora por separado la destrucción de su propio doble de cera. No hay ningún niño de peinado imposible en esa habitación. Y sin embargo, cuando los gemelos descubren el cuarto lleno de figuras de cera, el leitmotiv musical de Gideon suena en la banda sonora. Es una presencia sin cuerpo, un tema que llega antes que el personaje. La serie lo está anunciando en un idioma que casi nadie nota la primera vez. Y esa elección dice algo sobre cómo Gravity Falls entiende a este niño. Es una amenaza que se anuncia sola, que necesita una fanfarria incluso cuando no está. Cuando por fin aparece, en su episodio de debut, lo hace reclamando a una persona como si fuera una propiedad. Gideon declara que Mabel es su novia. No lo propone, no lo pregunta. Lo afirma como un hecho ya establecido. Y aquí está el detalle que define su arco entero desde el primer momento. Cuando Dipper le dice que Mabel quiere terminar, la respuesta de Gideon no es tristeza ni negociación, sino violencia. Usa un poder que extrae de su amuleto, la piedra de su corbata de lazo, para atacar a Dipper.
La rabia del rechazo se convierte de inmediato en fuerza física dirigida contra el obstáculo, y es Mabel, la persona que él dice adorar, quien lo detiene, destruyendo la fuente de poder del amuleto para salvar a su hermano. Hay una ironía tranquila en esa imagen. El objeto de su obsesión es también la mano que rompe su arma. Lo que ocurre al final de ese episodio es, para mí, el verdadero comienzo del personaje, no su derrota. Gideon, vencido, jura venganza. Pero mientras lo jura, la serie lo muestra inclinado sobre un libro. Un libro idéntico al diario de Dipper, con la misma tapa, la misma textura, salvo por un número marcado en la portada, un 2. Y con ese plano silencioso, todo cambia de escala. El niño celoso que peleaba por una relación deja de ser solamente eso. Se convierte en alguien que juega el mismo juego que Dipper, con las mismas herramientas, buscando el mismo conocimiento oculto. La obsesión romántica y la obsesión por el poder resultan ser, en Gideon, la misma cosa vista desde dos ángulos. Ambas son formas de querer poseer algo que no le pertenece. Esa segunda obsesión es la que lo lleva a un terreno mucho más oscuro. En el episodio en el que los sueños se vuelven un campo de batalla, Gideon va al bosque y hace algo que ningún otro personaje se había atrevido a hacer todavía. Invoca a Bill Cipher y cierra un trato con él. Gideon quiere que Bill entre en la mente de Stanford Pines y extraiga la combinación de su caja fuerte, porque dentro está la escritura de propiedad del negocio de Stan. A cambio, Gideon promete ayudar a Bill con un plan futuro que no se revela. Detente un momento en el peso de eso. Un niño abre la puerta a la entidad más peligrosa de toda la serie, y lo hace por una escritura de propiedad, por un papel. La ambición humana, pequeña y concreta, sirviendo como llave para algo cósmico e inhumano. Gideon no sabe lo que acaba de firmar, pero nosotros, mirando hacia atrás desde el final, sí lo sabemos. Y entonces, por un momento, gana. El episodio que corona su ascenso se abre con Gravity Falls, cubierto por una sombra misteriosa y una bola de demolición golpeando el letrero de la cabaña. Dipper despierta gritando de una pesadilla en la que Gideon había robado la escritura de la cabaña, obligando a la familia a mudarse con Sus y su abuela. Salvo que Soos confirma que no fue realmente un sueño. La pesadilla es el presente. Es uno de esos giros que la serie ejecuta sin subrayarlo demasiado, y funciona precisamente porque durante unos segundos el espectador comparte el alivio de Dipper antes de que le sea arrancado. El villano diminuto ha ganado de verdad. Tiene la propiedad, tiene el poder que quería. Lo que hace con esa victoria es revelador. Gideon presenta sus planes para un parque de atracciones temático dedicado a sí mismo, un lugar que llama Gideonland, con Waddles, el cerdo de Mabel disfrazado de mascota. Fíjate en ese detalle, porque no es casual. Incluso en la cima de su poder, incluso construyendo un monumento entero a su propio ego, el cerdo que elige como símbolo es el de la niña que lo rechazó. La obsesión no se ha ido, se ha disfrazado de triunfo. Todo lo que Gideon construye sigue siendo, en el fondo, una manera de rodearse de lo que perdió. Y por debajo del capricho hay un motivo más grande, que Gideon le explica a su padre. Le dice que quien escribió los diarios descubrió secretos demasiado poderosos para una sola persona y los escondió, y que reunir todos los diarios juntos desataría un poder definitivo. Ese es su verdadero deseo por la propiedad de la cabaña. No quiere el edificio, quiere lo que sospecha que el edificio esconde. La escritura, el parque, la venganza contra Dipper, todos son capas alrededor de la misma búsqueda que ya vimos con el diario número 2 en sus manos. Gideon entiende, quizá antes que nadie en el pueblo, que los diarios son un mapa hacia algo enorme. Su error no es de inteligencia, es de escala moral. Cree que ese poder debería ser suyo. La caída llega rápido y sin ceremonia. Al final del episodio de su ascenso, el pueblo se vuelve contra Gideon y lo arrestan. Pero antes de que se lo lleven, ocurre algo pequeño y perfectamente característico de la serie. Stan lo sacude para quitarle la escritura de propiedad de su casa y de paso, en secreto, le roba también el diario número 2. En un solo gesto,
El hombre al que Gideon subestimó recupera su casa y se lleva la pieza que Gideon más deseaba. El niño que abrió la puerta a Bill Cipher por un papel termina sin el papel y sin el libro, camino de una celda. Hay una simetría amarga en eso. Toda su ambición desemboca en manos de un viejo estafador que simplemente le registra los bolsillos. Aquí es donde el arco de Gideon podría haber terminado, como el de un villano derrotado y olvidado. Pero la serie tenía algo más difícil reservado para él, y es lo que convierte su historia en algo más que una advertencia. Mucho después, cuando la realidad misma se rompe, un Gompers gigante y corrompido, la cabra, muerde y abre la prisión de Gravity Falls, liberando a Gideon junto con el resto de los presos. Es una imagen casi absurda, una cabra monstruosa reventando los barrotes, y sin embargo devuelve a Gideon al tablero en el momento exacto en que todo su mundo ha sido invadido por el mismo demonio con el que una vez pactó. Bill Cipher lo recuerda. Después de apoderarse de la realidad, Bill nombra a Gideon sheriff de Gravity Falls y guardián de la burbuja que aprisiona a Mabel, y le promete la eternidad para intentar ganarse su amor. Piensa en lo cruel que es esa oferta, y en lo bien que Bill conoce a Gideon. Le entrega exactamente lo que siempre quiso: a Mabel encerrada, disponible, custodiada por él, con todo el tiempo del universo para conquistarla. Es el sueño del Gideon del primer episodio hecho realidad por un dios del caos. Y es una prisión disfrazada de regalo, tanto para ella como para él. Bill no le está dando amor, le está dando la versión más pura de su obsesión y llamándola premio. Lo que Gideon hace con ese premio es la única cosa en todo su arco que se parece de verdad a crecer. Dipper lo convence de algo simple y demoledor: que Mabel nunca lo amará mientras la mantenga encerrada, que la posesión y el amor no pueden ocupar el mismo lugar, y Gideon cede. Libera a Mabel de su burbuja, se vuelve contra Bill, contra el ser al que él mismo invitó a esta historia, a cambio de una sola cosa: la promesa de Dipper de contarle a Mabel lo que hizo. Detente en el tamaño de ese trueque. El niño que empezó reclamando a Mabel como su novia por la fuerza, termina soltándola sin pedir nada más que ser recordado como alguien que, por una vez, la dejó ir. Ese es el verdadero final del arco de Gideon, y por eso he pensado en él durante meses. No se redime derrotando a un enemigo, ni salvando el día con un gran acto de heroísmo. Se transforma en el momento en que renuncia a la única cosa que había definido cada una de sus acciones anteriores. La libera. El poder que buscó en los amuletos, en los tratos con Bill, en los diarios y en el título de propiedad de la casa, todo ese poder nunca le dio lo que quería. Y al final, aprende que la manera de acercarse a Mabel era exactamente la contraria a todo lo que había intentado. No agarrar, abrir la mano. Empecemos por la superficie, por la imagen que Pacifica Northwest quiere que el pueblo vea de ella. En la ceremonia del Día del Pionero, ella sube al frente y pronuncia un discurso en honor a su tatarabuelo, Nathaniel Northwest, a quien presenta como el fundador de Gravity Falls. Es un momento pequeño dentro del episodio, y sin embargo lo contiene todo. Una niña de pie ante su comunidad, repitiendo con orgullo una historia que le enseñaron, sin saber que esa historia es el andamiaje de una mentira mucho más antigua que ella. La escena pertenece a Irrational Treasure, un episodio que se emitió, según recuerdan quienes siguieron la serie en su momento, durante el verano de 2012 en Disney Channel, y ya, en esos primeros minutos, el episodio planta una semilla que la serie tardará 2 temporadas en cosechar del todo. Antes de seguir con el discurso, conviene mirar cómo se comporta Pacifica en ese mismo escenario. Durante la ceremonia, delante de toda la multitud, le dice públicamente a Mabel que es demasiado tonta para participar, y la humilla ahí, a la vista de todos. Es un gesto cruel, y es también un gesto revelador. Pacifica no está siendo arrogante por capricho, está actuando exactamente como se comporta alguien que cree, con toda sinceridad, que su apellido la coloca por encima de los demás. La arrogancia no es su carácter, es su herencia, y esa distinción, que aquí apenas se insinúa, es la clave de todo lo que el personaje llegará a ser. Mientras Pacifica celebra a su tatarabuelo, Dipper recuerda algo que ha leído en su diario. Hay un artículo que sugiere que Nathaniel Northwest
Pudo haber sido un fraude, un impostor del pueblo. Y esa sospecha basta para poner en marcha a los dos hermanos. Dentro del diario hay un mapa escondido, y con él Dipper y Mabel empiezan a investigar. Detente un momento en la ironía de la escena. Mientras la heredera de los Northwest recita en voz alta la versión oficial de la historia, dos niños sin apellido ni fortuna siguen un rastro de papel hacia la verdad que esa versión oculta. El poder cuenta la historia, la curiosidad la desarma. Lo que la investigación descubre desmonta por completo el discurso de Pacifica. Nathaniel Northwest no fundó Gravity Falls. El verdadero fundador fue Quentin Tremblay, el octavo presidente y medio del país, un hombre cuya conexión con el pueblo nace de un accidente tan absurdo que resulta casi tierno. Tremblay da nombre a la ciudad tras caer por un acantilado montado en su caballo, cabalgando hacia atrás. No hay grandeza en ese origen, no hay heroísmo, ni visión, ni destino manifiesto. Hay un hombre extravagante y un caballo, y una caída. La fundación del pueblo, en su forma real, es una comedia, no una epopeya. Y aquí está el corazón del asunto, la pieza que transforma un chiste en una acusación. La presidencia de Tremblay fue tan bochornosa que se borró de la historia oficial y se encubrió. Alguien decidió que ese origen ridículo no podía sostener la dignidad de un pueblo, y en el lugar de Tremblay se instaló y se acreditó a la familia Northwest como fundadora de la ciudad. Detente a considerar lo que eso significa. El apellido que Pacifica lleva con tanto orgullo, el linaje que celebra ante la multitud, no descansa sobre una hazaña, descansa sobre una sustitución, sobre un vacío que se rellenó con un nombre conveniente. Los Northwest no fundaron nada, ocuparon el pedestal que quedó libre cuando la verdad resultó demasiado vergonzosa para conservarla. Piensa entonces en la posición de Pacifica en ese primer discurso. Ella no miente a sabiendas. Ella es, en cierto sentido, la última víctima de la mentira, porque la ha heredado tan completa y tan pulida que ni siquiera puede distinguirla de la realidad. Su arrogancia se apoya en un cimiento falso que nadie de su familia le ha revelado. Cree pisar granito y en realidad pisa aire pintado de granito. Cuando desprecia a Mabel por tonta, lo hace desde una superioridad que le prestaron, no que ganó. El episodio no le da a Pacifica un momento de revelación. La deja en su discurso, intacta, sin enterarse de nada. Pero la serie ya ha sembrado la falla en la piedra y sabe que tarde o temprano tendrá que volver a ella. Ese regreso llega mucho después, en Northwest Mansion Mystery, y llega envuelto en las mismas apariencias de siempre. Preston Northwest contrata a Dipper para que resuelva una serie de ataques sobrenaturales en la mansión antes de la fiesta anual de alta sociedad de la familia. Lo contrata después de ver una foto de periódico en la que Dipper aparece luchando contra un fantasma con una pistola eléctrica. Fíjate en este matiz. Los Northwest, incluso ante lo inexplicable, solo piensan en una cosa, en que la fiesta no se arruine, en que la fachada se mantenga en pie una noche más. Contratan a un niño no porque les importe, sino porque su reputación no puede permitirse un incidente. Dipper, por su parte, no acepta de inmediato. Solo accede a ayudar después de que Pacifica le entrega 3 invitaciones a la fiesta, invitaciones que él exige para que Mabel, Candy y Grenda puedan asistir. Hay algo satisfactorio en esa negociación, si recuerdas la primera escena de la ceremonia. La misma Mabel, a quien Pacifica humilló públicamente por tonta, entra ahora en la mansión Northwest como condición innegociable. El niño sin apellido pone el precio, y la heredera lo paga. Sin subrayarlo, la serie ha invertido la relación de poder que abrió en Irrational Treasure. Pero lo que la mansión esconde va mucho más lejos que una fiesta amenazada. El fantasma resulta ser Archibald Corduroy, apodado el Leñador, un trabajador que murió en un deslizamiento de lodo. Y la razón de su muerte es lo que convierte esta historia en el eco directo de todo lo anterior. Nathaniel Northwest había prometido a los habitantes del pueblo que construyeron la mansión que podrían asistir a una fiesta de celebración dentro de ella. Después, faltó a esa promesa. La gente que levantó la casa con sus manos quedó fuera de sus puertas,
y en el desastre que siguió el leñador, perdió la vida. La misma figura que Pacífica honraba en su discurso, el fundador orgulloso de su linaje, aparece aquí como un hombre que traicionó a quienes confiaron en él. Al morir, el leñador maldice a la familia Northwest. Jura, en efecto, que volverá dentro de 150 años para cobrar su venganza, a menos que la familia cumpla por fin la promesa rota. Considera lo que ese plazo significa dentro de la lógica de la serie. La mentira que empezó con una sustitución en los libros de historia, con un nombre falso puesto sobre un origen borrado, tiene ahora una fecha de vencimiento. La deuda de los Northwest no se disolvió con el tiempo, se acumuló. Esperó, paciente, durante siglo y medio, en las paredes de la casa que la propia injusticia levantó. Y aquí es donde las dos historias se cierran sobre Pacífica como una sola. En Irrational Treasure, ella defiende un apellido cuyo derecho a la fundación es una invención. En Northwest Mansion Mystery, descubre, dentro de su propia casa, que ese mismo apellido está manchado por una promesa traicionada y una muerte. La grandeza que le enseñaron a celebrar es doblemente falsa. Falsa en su origen, porque los Northwest no fundaron el pueblo, y falsa en su carácter, porque el hombre que dio comienzo a la dinastía dejó morir a quienes le sirvieron. La niña del discurso y la joven de la mansión son la misma persona enfrentada, en dos momentos distintos, al mismo edificio de mentiras. Lo que hace que Pacífica sea un personaje digno de atención no es que sea cruel al principio y amable al final, es que su crueldad tiene una genealogía. Cada gesto de superioridad que muestra en aquella ceremonia es la superficie de un fraude que ella no eligió, pero sí heredó. Cuestionar el legado de su familia no es para ella un simple cambio de actitud. Es desmontar el suelo sobre el que aprendió a estar de pie. Y aquel episodio inaugural, con su presidente caído de un caballo y su verdad demasiado bochornosa para conservarla, es la primera piedra que la serie retira de ese suelo, mucho antes de que Pacífica sepa siquiera que hay algo que retirar. Detente a pensar en lo que significa que una sola persona preste su voz a varios de los habitantes de un mismo pueblo. En Gravity Falls, Alex Hirsch, el creador de la serie, no se limitó a escribir y dirigir. Se sentó frente al micrófono y dio voz a 4 personajes que, sobre el papel, no podrían ser más distintos entre sí. El tío Stan, con esa aspereza cansada de estafador de feria. Sos Ramírez, el empleado dulce y lento de la tienda de regalos. El viejo McGucket, ese anciano desquiciado del bosque que balbucea y ríe. Y Bill Cipher, el triángulo, la entidad que llega desde otra dimensión con una voz aguda y burlona que se mete debajo de la piel. 4 voces, un solo hombre. Y aquí conviene detenerse, porque circula una idea que suena elegante y que sin embargo no es del todo cierta. Se dice a veces que Hirsch daba voz a todos los adultos ligados a la familia Pines, incluido el hermano perdido de Stan. No fue así. Stanford Pines, el hermano perdido, el hombre de las 6 dimensiones y los 6 dedos, no fue interpretado por Alex Hirsch. Esa voz pertenece a otro actor, J.K. Simmons, un intérprete de gravedad y presencia reconocibles, alguien traído desde fuera precisamente para que Ford sonara distinto, para que sonara como un extraño dentro de su propia sangre. Y cuando la serie viaja al pasado, al Stanford joven de los episodios de Flashback, ni siquiera es Simmons quien habla, sino un tercer actor, Christian Mardini. De modo que el retrato completo es más sutil de lo que la leyenda sugiere. Hirsch multiplicó su propia voz por 4, sí, pero no lo ocupó todo. Dejó a Ford en manos ajenas, y esa decisión, si uno lo piensa, dice algo. El gemelo que se marchó suena, literalmente, a otra persona. Hay algo casi íntimo en la manera en que Hirsch se repartió por el pueblo. Cuando el mismo hombre presta el gruñido de Stan, la ternura torpe de Sus, el delirio de McGucket y la crueldad juguetona de Bill, esos personajes dejan de ser criaturas separadas y se vuelven, en cierto sentido, versiones de una misma sensibilidad, distintas máscaras sobre un mismo aliento. No es raro que el pueblo se sienta tan cohesionado, tan hecho a mano, tan personal.
Buena parte de sus voces salieron de una sola garganta. Pero la cuestión de lo personal no termina en el reparto de voces. Va mucho más hondo, hasta el centro mismo de la serie, hasta los dos niños alrededor de los cuales gira todo. Dipper y Mabel Pines, los gemelos que pasan el verano con su tío abuelo, no fueron inventados desde cero. Hirsch ha dicho que Dipper está basado en él mismo cuando era niño, y ha dicho que Mabel está basada en su propia hermana gemela en la vida real, Ariel Hirsch. La serie no imagina una relación entre hermanos. La recuerda. Detente en eso un instante. Hirsch ha afirmado que la relación de los gemelos en la serie, sus palabras vienen a decir, salió de su vida real, que él tiene una hermana gemela de verdad. No es una inspiración vaga, no es un guiño lejano. Es un vínculo trasladado casi directamente desde su infancia a la pantalla. Cuando Dipper y Mabel discuten, cuando se protegen, cuando se irritan y sin embargo no pueden imaginar el verano sin el otro, lo que se está animando es el eco de dos niños reales que compartieron una casa y una edad y un mismo asombro ante el mundo. Lo notable es lo dispares que resultan los dos hermanos y cómo esa disparidad también viene de la memoria. Hirsch describió a su yo infantil como alguien analítico, que se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Reconócelo en Dipper, en su libreta, en su necesidad de entenderlo todo, de catalogar los misterios, de llevar la cuenta, de tener razón. Y luego describió a su hermana Ariel como alguien alocada y llena de amor, con esas palabras suyas que hablan de una niña graciosa, disparatada, desbordante de cariño. Reconócela en Mabel, en su energía que no cabe en ninguna habitación, en su manera de lanzarse al afecto sin cálculo, en su alegría que a veces roza el caos. Uno era la cabeza que analiza, la otra era el corazón que se derrama. Y la serie, en el fondo, es la conversación entre esas dos maneras de estar en el mundo, sostenida a lo largo de un verano. Hay una confesión de Hirsch que ilumina todo esto con una luz cómica y tierna a la vez. Dijo que una de sus motivaciones para hacer la serie fue, según ha contado alguna vez, burlarse con cariño de su hermana en cada nueva historia. Escúchalo con calma, porque encierra una verdad sobre cómo funciona el cariño entre hermanos. La broma no es desprecio. La broma es la forma que toma el amor cuando se ha crecido juntos. Cuando uno conoce al otro tan bien que puede reírse de él sin herirlo. Hirsch construyó un mundo entero, con demonios y portales y conspiraciones, en parte para tener un lugar donde seguir picando a su hermana, temporada tras temporada, historia tras historia. Y de esa fricción afectuosa nació Mabel, que es a la vez un homenaje y una travesura. El detalle que a mí más me conmueve, sin embargo, es el más pequeño de todos: los suéteres. Cualquiera que haya visto la serie recuerda que Mabel aparece con un suéter distinto en casi cada episodio. Elaborados, ridículos, coloridos, cada uno con su propio dibujo o su propia broma. Es una de las señas más queridas del personaje. Pues bien, ese gesto también viene de Ariel. Hirsch ha contado que la costumbre se inspiró en un suéter concreto que su hermana llevaba de niña. Un suéter llamativo, que por lo que se recuerda, tenía un muñeco de peluche cosido encima. Un objeto real, de tela, que existió en la infancia de dos gemelos y que años después se transformó en una firma visual que millones de personas reconocen. Piensa en el viaje de esa prenda. Empezó siendo simplemente lo que una niña se ponía. Terminó siendo el símbolo de un personaje entero, la manera en que Mabel le dice al mundo quién es antes de abrir la boca. Cada suéter absurdo que aparece después es, de algún modo, un descendiente de aquel suéter verde lima con el troll. Hirsch tomó el recuerdo más doméstico, más insignificante, y lo convirtió en lenguaje visual. Así se construye una serie que se siente personal, no con grandes declaraciones, sino con un suéter que alguien de verdad usó. Cuando uno junta todas estas piezas, la de las voces y la de los modelos reales, entiende por qué Gravity Falls tiene esa densidad emocional rara en una serie de aventuras para toda la familia. El pueblo suena a un solo hombre porque un solo hombre le prestó la mitad de su boca. Los niños se sienten reales porque son, casi sin disimulo, retratos de dos niños que existieron.
la cabeza analítica que se toma demasiado en serio y el corazón disparatado y lleno de amor no son invenciones de guionista. Son un hermano y una hermana, recordados con exactitud y con ternura. Y bajo todo ello, esa decisión discreta de dejar que Ford, el gemelo que se marchó, hablara con la voz de otro, como si Hirsch supiera que hay hermanos que se van tan lejos que ya no suenan como uno mismo. Duerme sabiendo eso, que el misterio de Gravity Falls, por debajo de sus portales y sus cifras, era en buena parte la historia de un chico y su hermana gemela, contada 20 veces al año. Reflexiona un momento sobre lo que significa escribir a alguien que todavía no existe. Cuando el equipo detrás de Gravity Falls se sentó por fin a dar forma a Stanford Pines, el hermano perdido, el autor del diario, Alex Hirsch, ha reconocido que ni siquiera ellos sabían quién era ese hombre, desde el punto de vista de la personalidad hasta que se pusieron a escribirlo. No existía un documento previo, ni una biografía cerrada esperando ser revelada. Ford se descubrió con la pluma en la mano, línea a línea, en el mismo acto de intentar hacerlo hablar. Y hay algo tranquilizador en esa confesión, porque desmonta la idea de que cada pieza de esta serie estaba planificada desde el primer día. Buena parte del misterio que tanto se estudió después nació de escritores sentados a una mesa, preguntándose en voz alta quién era este personaje. Esa mesa, la sala de guionistas, tenía sin embargo una regla firme, una sola, impuesta por Hirsch por encima de todas las demás. No aliens. Ninguna criatura del espacio exterior podía aparecer en el pueblo hasta muy avanzada la historia. El concepto se guardó deliberadamente hasta el penúltimo episodio de toda la serie, y la razón que Hirsch ha dado es sencilla y a la vez muy reveladora sobre cómo pensaba el ritmo del relato. Sentía que los alienígenas eran una revelación demasiado grande, tan grande que, una vez mostrada, ya no habría forma de superarla con nada de lo que viniera después, así que la retuvo. Todo un universo de posibilidades quedó apartado a propósito, no por falta de ideas, sino por respeto a la escalada. Un misterio bien contado sabe cuándo callar. Había otra lista privada, más íntima, que gobernaba el corazón mismo de la serie. Hirsch escribió lo que él llamó unos 10 mandamientos sobre cómo debían comportarse Dipper y Mabel juntos en pantalla. No eran reglas de trama, sino de vínculo, que terminaran las frases del otro, que se enfadaran al instante y al instante se reconciliaran. Detalles pequeños del modo en que dos gemelos se mueven en el mundo compartiendo una sola infancia, y el motivo de escribirlos fue defensivo, casi protector. Hirsch temía que su propio equipo, por costumbre, por inercia narrativa, recurriera a lo fácil, a la típica rivalidad entre hermanos que tantas historias usan como motor. Esos mandamientos existían para impedirlo, para que Dipper y Mabel fueran, ante todo, aliados. Piensa en lo deliberado que resulta eso, en cuanto de la calidez de la serie viene de una decisión tomada en frío, por escrito, para blindar una relación contra el cliché. Muchos de estos personajes, además, tienen raíces en gente real que Hirsch conoció y quiso. El nombre legal completo de Sus se reveló en pantalla en uno de los episodios de la serie, y nació de un amigo de la Universidad de Hirsch que también se llamaba Jesús. Lo describió como alguien amable, entrañable y profundamente extraño, y esa mezcla precisa, la ternura y la rareza conviviendo sin contradicción, es exactamente lo que reconocemos en Sus cada vez que aparece. No es una caricatura del hombre bonachón, es el retrato afectuoso de una persona concreta que existió en la vida del creador, trasladado a un pueblo de secretos. Con Grunkle Stan, la herencia es doble, y ahí hay un pequeño detalle que merece atención. El personaje se basó de forma suelta en el abuelo real de Hirsch, al que en la familia apodaban Grandpa Stan, conocido por contar historias exageradas, esas tall tales que crecen cada vez que se repiten. De ahí viene el espíritu del viejo estafador de la cabaña, el hombre que vende maravillas de cartón piedra. Pero la voz, el sonido concreto con que Stan habla, no vino de ese abuelo. Hirsch modeló su forma de hablar sobre otro pariente distinto, un abuelo al que llamaban Grandpa Bill,
Dos hombres, entonces, viven dentro de un mismo personaje. Uno le prestó el arte de mentir con encanto, el otro le prestó la garganta. Wendy Corduroy llegó por un camino distinto, más ligado a un recuerdo de la infancia del propio creador. Su personalidad se inspiró en la primera chica que le habló a Hirsch cuando él tenía alrededor de 11 años. Una impresión temprana de lo que significaba alguien tranquilo y seguro de sí mismo. A eso se sumó la aportación de varios miembros del equipo, que describieron a las personas más geniales que conocían en su propia vida, y de esa suma salió el carácter relajado de Wendy. Conviene precisar algo, porque solo su personalidad viene de esa fuente. Su aspecto físico cambió de forma sustancial durante la producción respecto a cómo lucía en el piloto que nunca llegó a emitirse. La Wendy que vemos es una voz interior antigua, vestida con un diseño que se fue rehaciendo por el camino. Y luego está Mabel, que quizás sea la conexión más directa de todas. El personaje está modelado sobre la hermana gemela real de Alex Hirsch, Ariel Hirsch. Como ya vimos, no hay nada vago ni lejano en esa conexión. Ariel además tiene un pequeño papel de voz en la propia serie, un cameo, prestando su voz a una de las amigas de Pacífica en el episodio Boys Crazy. Hay una simetría preciosa en eso, que casi da vértigo pensar despacio. Una historia sobre dos gemelos, escrita por un hombre que tiene una gemela, y esa gemela real entrando por un momento en el mundo de ficción que la usó como espejo. La vida y el dibujo cruzándose en una sola frase de diálogo. No todo, sin embargo, salió según lo previsto, y algunos de los elementos más queridos por los fans fueron casi accidentes que la serie tuvo el buen juicio de recoger. El símbolo del zodíaco de Bill Cipher, esa rueda con figuras alrededor, se creó al principio de la serie como un simple huevo de Pascua, un detalle sin relevancia para la trama y sin significado definido. Estaba ahí para adornar, para premiar la mirada atenta, nada más. Pero los espectadores empezaron a especular sobre él con enorme intensidad en Internet, a leer en esos dibujos una clave secreta. Y entonces, Hirsch y su equipo hicieron algo interesante. Volvieron atrás y escribieron ese símbolo dentro de la historia de forma retroactiva, convirtiéndolo en una profecía ligada a la derrota de Bill. El sentido no precedió al misterio. El sentido se construyó después, en diálogo con la obsesión del público. Algo parecido ocurrió con Pacifica Northwest. En su origen, se escribió con un propósito estrecho, como el opuesto diametral de Mabel, una antagonista de una sola nota, cuya única función era contrastar. Nada más se esperaba de ella, pero gustó. Los fans la abrazaron de un modo que el equipo de guión no había anticipado, y esa popularidad abrió la puerta a que el personaje recibiera después una caracterización mucho más rica, más allá del papel plano para el que había sido concebida. Hirsch ha reconocido con franqueza que aquello no estaba en los planes. Es un recordatorio sereno de que una historia viva no siempre sabe de antemano dónde están sus tesoros, y de que a veces el público señala una puerta que los autores no habían visto. Todo este cuidado por el detalle, por la nota de producción, por la decisión confirmada, encontró finalmente una forma física y duradera. El 26 de julio de 2016 se publicó Gravity Falls, Journal 3, un libro real, tangible, presentado como el diario en el universo de Stanford Pines, con anotaciones añadidas de puño de Dipper y Mabel, superpuestas sobre el texto. Lo escribieron a 4 manos, el propio Alex Hirsch y el productor supervisor Rob Renzetti. Y hay algo apropiado, casi circular, en que una serie que empezó con unos guionistas descubriendo quién era Ford mientras lo escribían, terminara entregando al mundo el objeto que Ford supuestamente había escrito. El diario que dentro de la ficción contiene todos los secretos del pueblo, existe ahora fuera de la ficción, sostenido entre las manos, tan cuidadosamente construido como el pueblo mismo. Y así, cuando las luces del pueblo se apagan y el bosque vuelve a quedarse quieto, lo que permanece de Gravity Falls no es el misterio ni el peligro, sino la gente que lo atravesó. Cada personaje que hemos recorrido esta noche existe por la misma razón. El crecer duele,
y nadie lo hace solo. Dipper aprende que la valentía no borra el miedo, sino que camina a su lado. Mabel descubre que aferrarse a un verano no lo salva, y que soltarlo tampoco lo destruye. Stan carga con años de mentiras para proteger lo único que nunca dejó de importarle, y Ford entiende, demasiado tarde y justo a tiempo, que la genialidad no vale nada sin alguien a quien volver. Incluso las criaturas del bosque, incluso el pequeño demonio de un solo ojo, son el reflejo de un mundo que insiste en que los niños deben apurarse y endurecerse. Mira lo que eso significa. La serie nunca prometió que el verano durara para siempre. Prometió que valdría la pena haberlo vivido. Imagina entonces esa última página del diario cerrándose bajo la luz tibia de la tarde, el autobús alejándose por la carretera y un pueblo que sigue respirando entre los pinos mucho después de que los niños se han ido a casa. Si disfrutaste este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.